Pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana, como les habíamos adelantado, recibimos aquí en el piso al ingeniero agrónomo José Manuel Mesa. Él es asesor privado de productores ganaderos y además delegado de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. José Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Un placer que estés de vuelta con nosotros. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, terminó ayer la Expo Prado. Uno que lo ve por televisión y ve las premiaciones de los grandes campeones dice, qué ejemplares imponentes, ¿no? ¿Qué nos permite eso? ¿Cómo estuvo esta rural? ¿Qué conclusiones se sacan? Mirá, yo tuve la posibilidad de ir el lunes pasado, el lunes y martes un ratito. Bueno, es la principal muestra de genética del Uruguay, ¿no? Realmente muy importante, donde van las principales cabañas. Y bueno, lo que te permite en realidad todo eso es, esos ejemplares lo que generan es el mejoramiento genético del rodeo nacional después, ¿no? Tanto de los vacunos como de los ovinos, que es lo más importante, pero también ahí están todo lo que son cerdos, conejos, hay todo un mundo, ¿no? Ahí dentro que es bien interesante. Quizás lo que más sale en la prensa son obviamente los toros, las vacas premiadas, los carneros, pero bueno, creo que es una muestra realmente muy importante. Esta tuvo una característica que fue volverte a encontrar, ¿no? Que anteriormente no se había podido ir. Es la primera muestra después de la pandemia con mayor presencialidad. Y bueno, creo que tuvo eso, poder encontrarte con mucha gente que hace tiempo que no te veías, ¿no? Pues el año pasado se hizo la Expo Prado, que me acuerdo que fue de los primeros eventos donde, a ver, esto nos generará un contagio, ¿no? Pero obviamente no con la afluencia de público que hubo en este año, que fue prácticamente normal. Totalmente. Y también, creo que genera un vínculo muy fuerte con la ciudad, ¿no? Es decir, ahí vos ves una gran cantidad de familias que van a pasear, que van a... Es un paseo precioso. Es un paseo bárbaro. Y bueno, creo que había también muchos stands que tenían esa capacidad de informar sobre determinadas cosas, sobre... por ejemplo, estaba, bueno, sin dudas el stand de INAC, que fue premiado como el más lindo, en varios aspectos, y tenía muchos mensajes, lo que era la alimentación saludable, las propiedades de la carne. Estaba también la gente vinculada a las carnicerías, haciendo también otro tipo de información a la población. Muy sencillo, pero muy interactivo. Y bueno, realmente quedó toda la gente vinculada a marketing de INAC, que vayan las felicitaciones, porque realmente fue muy lindo el stand, quedaron muy conformes de la participación en esta muestra, ¿no? El presidente de la calle Pou y después la presidenta Beatriz Argimón, porque el presidente de la calle Pou está de viaje en México y Estados Unidos, los dos estuvieron premiando grandes campeones. Allí estamos viendo reunión con el ministro de Trabajo, el presidente de INAC, bueno, otras autoridades, pero veíamos que también se difundía, capaz que es porque, bueno, justo es lo que más se ve en la prensa, vos hablabas de los conejos y de los chanchos, pero se habla más que nada de toros, vacas, ovejas, el aumento de producción y de exportación de carne ovina, como que hay como un destape, ¿no? ¿A qué obedece esto? Mirá, más que un aumento de productividad, yo te diría un aumento de exportaciones. Con respecto, lo que pasa es que si lo comparamos con el año 2020, todo es superior, ¿no? Lo que ha habido en el tema ovino, hay una clara dependencia hacia China, ¿no? Un claro comercio hacia China. Nosotros en el comercio de carne ovina, fundamentalmente como cliente teníamos a Brasil, y hoy te diría que casi el 80% de las exportaciones de carne ovina son a China. Hay un cambio bastante importante, obviamente porque China lo paga más, pero lo que se dio este año también es un aumento de faena, que es el doble de lo que se faenó en el año 2020. Incluso se tenía cierto temor de que pudiera eso generar una disminución del stock ovino. Bueno, con la declaración jurada que se dio ahora a mitad de año, se constató que el rodeo ovino bajó solamente un 1%. Así que bueno, creo que son señales en definitiva. ¿Qué tiene que sacar uno de todo esto? Es decir, bueno, hay demanda, hay buenos precios. ¿Cómo reacciona en definitiva el sector productor? El stock ovino, nosotros tuvimos 20 millones de ovinos hace 20 años, hoy tenemos 6 millones, por diferentes motivos, ¿no? Es una baja realmente muy trascendente. Y bueno, quizás estas cosas sean motivadoras para que la gente aumente nuevamente el stock ovino. Como que en algún momento dejó de ser un poco rentable el ganado ovino, ¿no? Sí, sobre todo uno tiene que ver también, o se veía el stock ovino como productor de lana. Claro. La crisis del precio de la lana generó, cierta desazón, diría yo, en la gente. Y bueno, hoy hay quizás una mayor, un mayor vuelco hacia la producción de carne,
y eso, bueno, ha motivado, creo yo, a muchos productores a no dejar el rubro, ¿no? El rubro tenía también, o tiene también algunas otras amenazas, que son todo el tema de los perros, los chanchos jabalíes. No en todos lados se puede seguir con producción ovina. Y después lo otro que necesita mucha mano de obra, mano de obra capacitada. Y hoy en el sector agropecuario ha habido una salida de gente hacia las ciudades, que cada vez se encuentra menos gente disponible para trabajar, ¿no? Salvo esquiladores, que tenemos esquiladores de exportación, ¿no? También, sí, por supuesto. Somos de los pocos países que exportamos esquiladores, que es un orgullo para Uruguay, que van a España fundamentalmente, ¿no? Claro. Te quería preguntar por el tema del TLC con China, y de allí ya vamos a derivar a lo que será tu viaje próximamente a China. Este TLC, suponiendo en un escenario de que el estudio de prefactibilidad funcione y que finalmente se firme un acuerdo, un TLC, ¿en Uruguay nos beneficia desde el punto de vista del rodeo, de las exportaciones de carne? Bueno, mirá, se ha hablado tanto y sería bueno saber después el estudio de prefactibilidad. Sí, tal cual. Yo te diría, un poco para posicionarnos cómo funciona el comercio con China. Nosotros le vendemos a China prácticamente la gran mayoría de las exportaciones son hacia ahí, son en carne vacuna, carne bovina, en granos, en madera. En el caso de la carne bovina, el arancel que tiene China para nuestros productos es de un 12%. Nosotros le pagamos a China alrededor de 150 millones de dólares por año por ingresar carne vacuna a China. No es de los países que más aranceles tienen. Es decir, si tú te comparás con Japón, Japón nos cobra un 38% de arancel. Estados Unidos, más allá de un cupo que tenemos, un 26%, igual que la Unión Europea aproximadamente, ¿no? Para que la gente tenga una idea. Es decir, entra el producto, tiene que pagar a las arcas del Estado, donde entra un 26 y un 38%. China es un 12%. El tema, lo que hay que ver en esto es qué te vendo y qué me vendés. Indudablemente nosotros tenemos una balanza comercial con China desfavorable, o sea, nos venden más cosas de las que nosotros vendemos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, el que paga el arancel para entrar es el privado que vende, y el que cobra el arancel cuando vienen los productos es el Estado. Entonces tenés que ver, bueno, cuánto deja de percibir el Estado en dinero por cobro de esos aranceles de mercadería que van a entrar, y bueno, lo otro que tenés que ver es qué cosas entran y cómo nos agreden en lo que nosotros tenemos. Yo creo que no hay que cometer el error de solo vincularlo a la carne vacuna, ¿no? Que es un producto de exportación. A mí me parece que el tratado con China, más allá del tratado en sí mismo con ese país, yo creo que resulta interesante porque puede llegar a ser cabecera de puente para otros acuerdos, con otros países de Asia que tienen también demanda y que tienen poder adquisitivo. Te nombro Malasia, Singapur, Vietnam, todos países que son economías que están dentro de las 10 más importantes del mundo y que tienen una capacidad de consumo muy, muy interesante. Porque tampoco es tan bueno tener solamente un mercado y que te lleve la gran mayoría de tus productos. Es muy bueno la diversificación. Yo lo veo como interesante al acuerdo. En principio, esto no viene de ahora. Yo me acuerdo que esto estaba planteado desde el 2017. Son acuerdos que demoran mucho tiempo. Pero lo veo también como una forma de que Uruguay se siga insertando a nivel del mundo con otros países de economías demandantes. El 2017 había quedado medio ahí en stand-by. Creo que China medio había dado una marcha atrás, ¿no? No, creo que empezaron las conversaciones. Estas cosas demoran a veces 4 o 5 años, no se logra de un día para el otro. Son muchas cosas que están dentro del acuerdo, que no es solamente rebajar aranceles a determinados productos, ¿no? Uruguay también puede colocar mucha carne de cerdo, ¿no? Que hay gran demanda en China. No sé qué producción tenemos de carne de cerdo en Uruguay. Bueno, yo te diría, hoy es muy baja la producción de cerdo que nosotros tenemos. Se importa prácticamente todo de Brasil. Es más, desde Portugal, España, Alemania. Nosotros importamos de todos lados. La producción de cerdos está bastante deteriorada por una situación de costos. Y fundamentalmente por los costos de alimentación. Y si vamos a la principal alimentación es el maíz. El precio que tiene hoy el maíz en Uruguay, que es el precio mundial, genera algunas dificultades para la producción de carne de cerdo, y en eso Brasil, que es uno de los principales productores, tiene carne subsidiada y bueno, compite en el mundo, favoreciendo a sus productores desde otro punto de vista, porque lo considera quizás que socialmente es muy interesante, muy importante y que no puede dejarlos morir. Lamentablemente en Uruguay está bastante decaído. Y teníamos realmente una producción bien interesante de carne de cerdo.
Vos hablabas recién del tema de los aranceles que Uruguay paga cuando ingresa sus mercaderías a China. Una de las cosas que se habló cuando empezó a sonar otra vez esto del TLC, decir, bueno, las asimetrías que hay desde el punto de vista de que nosotros entramos a un mercado en el que también entran otros a vender los mismos productos, pero con una diferencia arancelaria, pagan menos. Sí. Pagan menos del 12% otros países. Y bueno, Australia es la reina a seguir, ¿no? Yo creo que en el comercio de carne es el gran aprendizaje que vemos nosotros. Es decir, entra en Japón con mucho menos aranceles, entra en Estados Unidos con 600.000 toneladas con arancel cero, por ejemplo. Fíjate que nosotros exportamos 400.000. Australia entra en Estados Unidos con arancel cero de 600.000. Pero a ver, Uruguay, más allá del arancel, Uruguay 400.000 y Australia 600.000, o sea, no hay proporción. Australia es un acuerdo con Estados Unidos de arancel cero, pero el exporta al mundo, es uno de los principales exportadores del mundo. Nosotros somos, del comercio mundial de carnes, para hacerte un ejemplo, somos el 4%. Es decir, de los millones de toneladas que funcionan en el comercio consumo exterior, mundial, de la exportación de la exportación mundial, lo que Uruguay figuró con un 4%. Exacto. Yo creo que es una gran ventaja además, ¿no? Es decir, lo podemos ver por ese lado porque somos pocos, somos chiquitos y cualquier aumento que genere Uruguay, que puede llegar a ser muy importante para el país, no incide en el comercio mundial. O sea, nosotros no pisamos a nadie y por eso Uruguay es muy bien visto, no solo por su calidad, pero en este comercio que es por plata, en definitiva, no es lo mismo un movimiento de Brasil en puntos porcentuales o un movimiento de Argentina o de Estados Unidos que lo que pueda mover Uruguay. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros de crecer se ve reflejada enseguida por poder participar del mercado externo. No sé si queda claro la explicación. Sí, queda claro. No es como Brasil, que cualquier movimiento de Brasil genera dificultades importantes. Cualquier movimiento son de millones de dólares, millones de personas, millones de toneladas. Exacto. O sea. Lo que está pasando con Uruguay hoy, con Brasil, por ejemplo, por el efecto de la vaca loca, realmente ha generado un movimiento en el tablero mundial muy importante, ¿no? Ahora, ya que hablamos de Brasil y forma parte del Mercosur, ¿qué pasa con el Mercosur y con China? Porque, a ver, cuando Uruguay habló de, bueno, esto de la prefactibilidad, recibimos la carta del gobierno chino, Argentina enseguida dijo, bueno, no, es un delirio, no, sin nosotros no. O sea, como que Argentina dice, no, o con todos o con ninguno y nos tiene agarrados. Ahora, ¿cuán importante es el Mercosur en el mercado exportador de carnes como para decir, no, está bien, bueno, no voy a firmar con China para no ofender al Mercosur? Brasil es muy importante para Uruguay. Muy importante, muy trascendente en muchos aspectos. Pero no Brasil no puso pulgar para arriba. Exacto. Con el TLC con China. Bueno, yo creo que esas son las cosas que hay que aprovechar. Uruguay tiene un muy buen relacionamiento en el comercio con Brasil, es muy importante en el comercio de carne, vacuna, en el comercio de carne ovina, pero muchas pequeñas y medianas empresas le exportan la gran mayoría de su producción a Brasil, no tanto con Argentina. Esto es lo que pasa, que es una movida también muy política y quizás medio geopolítica, ¿no? Y hay cosas que de repente nosotros podemos no saber, pero que Brasil, que tiene un comercio muy importante contigo, te diga, bueno, a nosotros no nos molesta que ustedes avancen, es un respaldo. Creo que por lo que vos decías, porque no pisamos a nadie. Bueno. O sea, si fuera Brasil o Argentina, que de hecho han cerrado acuerdos de TLC, sí. De repente decís, bueno, es un gigante que se mueve. Uruguay se mueve y... Por eso, es como el nene que juega en el patio, digamos. Exactamente. De gran calidad, ¿no? Bueno, sí, domina muy bien la pelota. Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que son señales que quizás se tienen que aprovechar y, como te decía recién, ojalá mueva también el tablero en generar vínculos con otros países y que te siga mejorando el acceso de nuestros productos, ¿no? En octubre viajás a China con el presidente del INAC. No, a Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos hay un congreso en la ciudad de Chicago, que es anual, en donde se juntan los importadores canadienses y estadounidenses para hablar del comercio de la carne y, sobre todo, bueno, es un lugar un ámbito de mucho lobby también, y el presidente INAC tenía intenciones de hablar también con el embajador de Estados Unidos para intentar mejorar también el acceso, que con Estados Unidos no es fácil, ¿no? Pero bueno, Brasil lo logró y también va un poco por el tema de cargas arancelarias, pero también por cuotas que todos los países les dan de determinados cortes a terceros países. Y es una negociación permanente y generalmente ese tipo de posibilidades de ir realmente son muy formadoras y bueno, te permiten traer un nivel de observación de cómo está en realidad
el principal exportador y el principal importador. Estás ahí con los popes de la industria, ¿no? Bueno. Del consumo, de la exportación, de la finanza, de la economía, de la política. Es realmente muy interesante esa posibilidad que a veces se nos ha dado, sí. Qué bueno. Y sobre todo poder trasladarlo, ¿no? Yo creo que lo bueno de esto de poder estar en la junta de un instituto como es el INAC, más allá de lo que te forma, de lo que uno aprende, yo creo que lo interesante es lo que uno puede transmitir y lo que puede también trasladar al sector, no solo al sector ganadero, sino a la población también, de cómo juega Uruguay en esos lugares donde nosotros la verdad que no lo sabíamos, ¿no? Este viaje, más allá de todo esto que vos acabas de describir, puede servir, entre otras cosas, para tantear la apertura a nuevos mercados. O sea, por ejemplo, en este viaje a Estados Unidos, ¿se puede ver qué posibilidades hay de entrar a otros países del mercado asiático, como decías vos, de Vietnam, de Tailandia, de Singapur? No lo sé, puede ser, pero digo, creo que ahí hay otras opciones, como es el Tratado del Transpacífico, que se está hablando también, que están todos los países del Pacífico, más los de Asia. Y el INAC tiene una agencia de inteligencia de mercados y estuvo haciendo un trabajo, se lo pasó al Poder Ejecutivo, diciéndole que bueno, esa es una oportunidad interesante también, en donde China ahora pidió el acceso a ese tratado, a ese acuerdo. Ahí Uruguay podría estar vinculándose con los principales países, como hablábamos recién, de consumo de carnes y por supuesto que abrir otros rubros, no solo la carne, claro, que es lo que hablábamos recién. Yo creo que el mundo está pasando por una situación muy cambiante. Toda esta situación de pandemia sin duda movió el tablero y no sé si llamarles tratado de libre comercio, yo creo que son tratados de comercio en donde los países se van protegiendo por un lado y tratando de ser vendedores o exportadores por otro para mejorar su inserción a nivel del mundo. Me parece que vamos a asistir en los próximos años a una dinámica de acuerdos realmente que nos va a llamar la atención. Muchos inmediatamente asocian eso de firmar un tratado de comercio con China a que va a ser la devastación de la industria nacional, porque los costos son imbatibles, porque un producto chino puesto en la puerta de tu casa te vale 2,50 y producirlo en tu casa te vale 8,30. Entonces es absolutamente inviable. Muchos dicen, bueno, cuidado. Y ahora con este TLC se ha hablado de ganadores y de perdedores. A ver, la industria manufacturera, por ejemplo, está llamada a tener severos problemas, salvo que sea asistida, apoyada y sustentada por el Estado. Pero genera un poquito de temor decir, che, ¿no seremos más los perdedores que los ganadores en un TLC o en un TC? Bueno, yo creo que para eso está el estudio de prefactibilidad y seguramente quienes tienen la responsabilidad de hacer estas cosas y de negociar, lo tendrán en cuenta y cada uno de nosotros tiene que tener la posibilidad de poder manifestarse. Es decir, si yo considero que esto va a ser negativo para el sector que estoy, bueno, seguramente va a tener la posibilidad de poder decirlo. Yo creo que también puede ser una oportunidad en el tema de la calidad de los productos nuestros, ¿no? Así como en la carne a nosotros nos diferencian o nos caracterizan por la calidad que nosotros tenemos, yo creo que también puede ser una posibilidad de agregar valor en lo que estamos produciendo también acá. Yo estoy seguro de la calidad de un zapato uruguayo frente a, de repente, los zapatos chinos que ingresan acá. Está en la población también valorar esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, yo prefiero pagar un poco más un zapato de acá, que genera trabajo, que favorece la industria nacional, y no algo que viene de afuera. Tampoco te podés estar cerrando a la posibilidad de los acuerdos, ¿no? Será interesante ver un poco cómo se mueve el ajedrez en el tablero. Claro, porque hay varios players en esto, hay varios jugadores que cada uno obviamente cuida sus intereses de su industria nacional, hay cuestiones políticas, geopolíticas, hay un montón de elementos que inclusive no solamente a nivel de, bueno, personas como vos que estás en el tema y que sos un conocedor y sos un profesional, sino a nivel de la población en general que no sabemos mucho, que decimos, ¿y esto por qué sucederá? ¿Y por qué no pasa esto otro? Bueno, porque hay una cantidad de elementos que nosotros no los conocemos. Está claro que van a haber productos, por ejemplo, de uso diario, los electrodomésticos, y seguramente todos serán claramente más baratos. Eso va a ser un beneficio. Nosotros no tenemos una industria de fabricación de electrodomésticos, por ejemplo. Por eso te digo que me parece que van a haber algunas cosas a favor y sí, lamentablemente algunas cosas en contra que en la negociación quedarán ahí. Pero bueno, veremos a ver cómo. No creo que sea bueno anticiparse demasiado y sobre todo generar preocupación. Me parece que estas cosas uno tiene que verlas desde el punto de vista de que, bueno, que van a ser buenas para Uruguay, que va a derramar en la población
porque vamos a tener menos costos de exportación de nuestros productos y que esos productos en la medida que se vendan y que derrame, bueno, tendrá que verse favorecida la sociedad. Me parece que por ahí es el concepto también de abrirse al mundo y de tener este tipo de acuerdos, ¿no? A nivel de autoridades nacionales, a nivel de productores mundiales, si por ejemplo hiciéramos planteamos un escenario imaginario que estén todos reunidos en una sala, y entro yo, golpeo la puerta, entro, agarro un micrófono y digo, señores, tema cambio climático, ¿cómo cae en esa mesa? Dicen, ¿y este de qué habla? O dicen, justamente eso es lo que nos preocupa. Digo, la pregunta es, ¿qué peso tiene el tema del cambio climático en todo esto? Mira, mucho. Yo creo que hoy hay una gran preocupación en el sector productor. No es de ahora que se están instrumentando políticas de mitigación al cambio climático. La ganadería en Uruguay está preocupada, se está trabajando a nivel de diferentes institutos, lo que es el INIA, también a través del INAC se están interactuando para hacer algunos acuerdos y en realidad poder medir qué impacto tiene la ganadería en la afectación al clima. Todo lo que son las emisiones de metano, de carbono, hoy el mundo va por ahí. Europa y los principales países del mundo están poniendo como una medida paraarancelaria, te diría yo, más allá de lo que te cobran en porcentaje de la carne, es si tú no estás cumpliendo con determinadas medidas, no te compro. Entonces son cosas que hoy hay que estar atentos. Nosotros a nivel de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la gremial que yo represento, estamos trabajando con 59 familias en el este del país, en predios ganaderos, tratando de impulsar medidas dentro de la ganadería que mitiguen justamente la emisión de metano. Y bueno, es un proceso que Uruguay tiene que encarar más masivamente y mucho más rápidamente, ¿no? Y lo que sí te digo que hay una gran responsabilidad en ese tema. Es decir, se sabe que es un tema delicado, pero que estamos todos dispuestos a trabajar para poder hacer de la ganadería, no dejar de emitir, pero sí minimizar todos estos temas para generar un ambiente que no afecte al clima, ¿no? Además de ser un hombre que está vinculado al tema de la industria cárnica y a todo lo que son los organismos, como puede ser el INAC o como la propia Comisión Nacional de Fomento Rural, vos sos un muy buen asador, ¿no? Porque es un hombre que se defiende muy bien en la parrilla. Y yo sé que si vos querés desairar al ingeniero Mesa y querés que se enoje, decirle que haga un cordero a la pizza, por ejemplo. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa con la carne sintética? Que han hablado, incluso el hoy ministro, que era presidente del INAC, dijo, lo invito a Bill Gates, que es uno de los impulsores de esta idea, a que venga acá, que no tiene ni idea de lo que hacemos en Uruguay. La pregunta es, ¿carne sintética es viable? ¿Es una realidad que, mirá que se está viniendo, no sé cuánto demorará en llegar al Uruguay, pero o es una cosa trasnochada de decir, no, olvídate? Bueno, cuando el río suena, y si hay gente que es tan exitosa en el mundo que ha puesto la vista en eso, por lo menos hay que informarse. Nosotros lo vemos como algo bastante más lejano aún, y todavía con costos altísimos para poder masificarlo, te diría yo. Yo creo que más que atacar a quien te ataca, hay que exponer beneficios de la carne natural. Es decir, hay un trabajo que ahora salió, por ejemplo, que se hizo una actividad muy linda en el Prado sobre la importancia que tiene la carne en las embarazadas, sobre la salud y la inteligencia, el desarrollo del cerebro de los niños, por el aporte de hierro que tiene la carne, entre otras cosas. Un aporte proteico muy completo. Exacto. Yo creo que hay que trabajar ahí. Más que salir a atacar a quien te ataca, es ser mucho más defensor de tu producto y decir, bueno, mi producto tiene tales o cuales cosas que hacen bien a la salud. Sin duda que van a haber, como es las hamburguesas, que hoy, bueno, yo creo que una hamburguesa vegetal no se le podría decir hamburguesa, hay productos en el mundo que van a intentar sustituir.
me parece que uno tiene que salir a defender lo que produce y decir, bueno, estas son las aptitudes y hay que tener una actitud mucho más de defensa que estar en esa pelea que me parece que a veces no tiene resultado. ¿Ya existe esa carne sintética? Sí, existe, sí. ¿Tuviste posibilidad de probar? No tuve. ¿Cómo será? Y no sé. Porque la verdad tengo que la oportunidad de vos probar, perdoname, ¿no? Pero un churrasco, un asado, que me disculpen los vegetarianos, los veganos, todos los demás, ¿no? No, lo voy a, si tengo la oportunidad. Un asado, un churrasco, una carne al horno de carne de ganado uruguayo, sí. Hay que arrimársele, no es changa, sí. no es changa. Hay Bien que hecha. negársele, ¿Eh? hay que negársele cuando está. Claro, exactamente. Bueno. Entonces, digo, de ahí a una carne sintética, que yo qué sé, que te comas un churrasco que lo vas a poder tener guardado en el cajón de la mesa de luz, porque en definitiva algo sintético Sí, no va a requerir demasiado cuidado, pero bueno. Veremos a ver cómo evoluciona. Ojalá que no llegue yo puesto a la carne natural uruguaya. Recién veíamos, hay 2 canchas de fútbol por cada vaca en Uruguay para pastar. Exacto. ¿no? Sí. Pasturas naturales a cielo abierto, que eso califica mucho. Son de las cosas que INAC ha llevado como buque insignia, te diría, cada vez que se presenta en diferentes ferias a nivel internacional. Normalmente INAC viaja con sus gerentes y con los industriales a promocionar nuestra carne a lugares como París, como Colonia en Alemania, Moscú, diferentes lugares importantes donde se juntan en realidad todos aquellos que están en la importación y la exportación de carne. Y una de las cosas, los puntos neurálgicos, te diría yo, de lo que expone Uruguay justamente es la posibilidad de crecimiento a cielo abierto, sin hormonas, que la carne es a pasto, que bueno, que es al aire libre, con un país con muchos ríos, arroyos, donde en realidad hay un gran bienestar animal para todo el rodeo. Y bueno, son de las cosas que hoy nosotros las estamos vendiendo, te diría yo, en el mundo como producto, ¿no? Y esas son, me parece a mí, por el camino donde tenemos que ir. Amo el campo uruguayo. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos? 18 de octubre. 18 de octubre. Nos veremos antes seguramente. José Manuel, Por un un placer. asado. Seguro, hay que comer un asado hecho por vos, por favor. José Manuel, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Para mí un gusto. Otra vez. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa a las 11:32 en todo el país. Ya volvemos.